decir que soy cristiano y fingir la santidad que Cristo da. No es lo mismo decir Señor te amo mientras vives en completa falsedad. No se puede más servir a dos señores. Escoge, oh soy, a quién le servirás. Nuestras vidas son un vivo ejemplo. No te engañes más, a Dios cuenta le darás. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va. Nuestra única esperanza, Él es nuestro capitán. No se puede más servir a dos señores. Escoge, oh soy, a quién le servirás. Nuestras vidas son un vivo ejemplo. No te engañes más, a Dios cuenta le darás. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va. Nuestra única esperanza, Él es nuestro capitán. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va. Nuestra única esperanza, Él es nuestro capitán. Vernos, es una bendición que podamos estar en esta mañana aquí, en este lugar, hermano. Muchas gracias por abrirnos su casa y pues no vamos a cesar de dar gracias a Dios por la provisión que Él da, un lugar para podernos reunir. Sigamos orando, hermano, por este lugar, sigamos orando por un lugar también que el Señor pueda tener para nosotros próximamente. Podemos hacerlo porque pues, Él es el dueño de todo y es algo que a veces lo decimos de pasadita, pero quizá a veces como que lo pensamos y no lo creemos. Pero el Señor es así, el Señor puede manifestar de una forma pues, tan maravillosa su provisión. Y yo creo que eso es algo que podemos ver y vamos a ver en esta congregación. Sigamos orando por esas peticiones que tenemos como iglesia. Sigamos orando por la vida de nuestro hermano Hilario, hermano. Un gusto verle en esta mañana. Que el Señor le ha traído, que el Señor le ha estado ayudando a recuperarse y que el Señor le siga dando fortaleza. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo número 17, que es el capítulo que vamos a ver en esta mañana. Éxodo capítulo 17. Y sin estar dando tanta vuelta, hermanos, vamos a entrar ahí. Y de hecho, este pasaje lo vamos a dividir en dos. Y de hecho está dividido así en nuestra versión de la Reina Valera de 1960. Y los dos puntos que vamos a ver en este sermón tienen que ver precisamente con esas dos divisiones que hace la Reina Valera. En esta ocasión sí coincidió, a veces no coincide las divisiones que uno como predicador le hace al texto, pero ahora sí coincidió. Entonces vamos a ver nuestras Biblias en Éxodo capítulo 17 y es todo el capítulo del 1 al 36, del 1 al 16. Y ahí vamos a tener abierto nuestras Biblias mientras oramos y pedimos
la dirección de nuestro Dios en esta mañana. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias porque tú has permitido, Señor, que podamos llegar a este tiempo, que podamos llegar a esta mañana. Estamos agradecidos, Señor, por las bendiciones que nos has dado para poder estar aquí. Estamos agradecidos, Señor, con tu provisión, estamos agradecidos con la vida que nos das, estamos agradecidos con el lugar que nos das para poder reunirnos. Te agradecemos, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que han llegado en esta mañana, y te agradecemos también por la vida de nosotros que tú has puesto en este lugar, un hombre que tú has separado, Señor, para tu servicio, y que has destinado, Señor, para que pueda estar aquí dirigiendo a esos hermanos, viendo bendición a ellos, enseñándoles tu palabra, pastoreando en sus vidas, dándoles el alimento que tanto necesitamos como cristianos, Señor, el alimento espiritual que es tu palabra, para que Dios nos pueda guiar y dirigir. Ayúdanos ahora en esta mañana, Señor, a que podamos disfrutar de este tiempo, que podamos disfrutar de el alimento espiritual que tú como ovejas a nosotros pues tienes preparado, Señor. Ayúdanos a que podamos aprovecharlo, y te damos gracias, Señor, por esta bendición de poder escuchar. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, pues continúa nuestro recorrido, continúa nuestro viaje en la ruta del Éxodo. Esta gran multitud del pueblo de Israel sigue su camino hacia la tierra prometida, que parece muy lejos aún. Solamente cuando ellos alzan su vista, pues ven una tierra muy árida. Mas sin embargo, hermanos, hay algo muy puntual en esta parte de la escritura que estamos analizando, que estamos estudiando en Éxodo capítulo 17. Algo muy puntual que yo puedo ver aquí, que salta a las páginas de este capítulo, es la presencia de Dios entre su pueblo, como lo ha venido haciendo desde su salida de Egipto. Como cuando en aquel capítulo número 1 de Éxodo, cuando empezamos a estudiar este libro, se nos decía que el Señor se acordó de ese pueblo que estaba ahí cautivo, de ese pueblo que estaba ahí en esas circunstancias complicadas. Ahora en esta jornada, cuando el pueblo de Israel se está moviendo de esta costa del Mar Rojo hacia la tierra prometida, aunque no la vislumbran todavía, bueno, pues ahora estamos viendo que el Señor no hace excepción, y Dios entonces ahí les manifiesta su presencia. Dios tratará con su pueblo con el firme propósito, hermanos, de mostrarles quién reina. Es el Dios que se les había revelado, y es el Dios que los había sacado de ese pueblo de Egipto con gran poder, quien reina en el mundo. ¿O solo ha sido esto un espejismo que han visto durante su recorrido en toda esta parte desértica? Es ese gran Dios que reina. El corazón de este pueblo estaba muy lejos de creer en eso. Era un pueblo pues rebelde, un pueblo que continuamente se estaba quejando, estaba murmurando, un pueblo que carecía de contentamiento en su vida, un pueblo que no veía la satisfacción del aquí y ahora, de lo que Dios estaba haciendo por encima de las circunstancias. Así definimos el contentamiento, una satisfacción, un gozo en tu vida, por encima de aquellas circunstancias adversas que pueden pasar o que pueden estar pasando en tu vida. Este pueblo estaba muy lejos de poder creer en ese Dios fuerte, poderoso, misericordioso. Estaba lejos, lamentablemente. Más bien, optaban por una salida fácil. ¿Cuál era esa salida fácil? Quejarse, ser incrédulos y, como lo vamos a ver aquí, tentar a Dios. Y a mí me llamaba la atención, ayer platicaba con el pastor Alejandro, ¿qué se podía significar esto cuando ellos tentaban a Dios? Y algo que me quedó muy claro, hermanos, es que el tentar a Dios aquí en este pasaje, como lo vamos a ver, es esa situación en la cual nosotros queremos tener un Dios a nuestra medida. Lamentablemente, durante mucho tiempo, durante muchos siglos, casi desde nuestra creación como seres humanos, después de lo que fue el pecado, el hombre quiere hacer a un Dios a su medida. Y el tentar a Dios tiene que ver con eso. Tiene que ver con que nosotros queremos ver un Dios que haga lo que nosotros queremos que haga. Con un Dios que pueda ser un Dios manipulable. ¿Pero ustedes creen que ese Dios sea el Dios de las Escrituras? Un Dios que el ser humano puede manipular. Un Dios que nosotros podemos hacer a nuestra conveniencia. Un Dios al cual nosotros podemos decirle lo que tiene que hacer. Ese quizá, hermanos, les pregunto, ¿es el Dios que salta en las páginas de las Escrituras? Creo que no es ese Dios el que nosotros vemos a. Tentar a Dios significa que Él está hecho
para satisfacer nuestras demandas más básicas. Y note lo que dije, Él está hecho como si Él fuera creado. Pero así piensa el ser humano. Optaban por la salida fácil. Es este Dios que debe tratarnos bien, que ni se le ocurra tratarnos mal. Porque si lo hace, entonces ya no queremos a ese Dios. Basta de sus palabras, de sus mandamientos, de su presencia que es agotadora y de las cosas de Dios que parecen pesadas, aburridas y sin sentido. Eso, hermanos, es tentador. Y lamentablemente así piensan muchas personas. Espero que como cristianos tengamos mucho que aprender en esta mañana de estas personas que habitaban en este pueblo y que el Señor continuamente se les revelaba y manifestaba su presencia, pero que ellos pues no querían creer. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 nos hace un resumen de esta historia y nos habla y nos dice: las cosas que se escribieron, que les pasaron a ellos, se escribieron para que nosotros no tuviéramos esas mismas actitudes. Hermanos, en esta mañana quiero decirles yo que el Señor está delante de ti. El Señor está delante de ti. Él está delante de nosotros. Y que Él tiene un firme propósito para ti, para cada cristiano. Pero aparte de que cada cristiano, pues también para cada congregación. El Señor está delante de ti. Y necesitamos creer eso. El Señor acompaña hoy por hoy al cristiano como lo acompañó a ese pueblo, aunque era un rebelde y contradictor, pero tenía gente allí que el Señor había escogido, gente de los demás pueblos, de las naciones del mundo. Él había escogido este pueblo. Entonces Él manifestaba su presencia. Entonces Él estaba delante de ellos. El Señor está delante de ti. Ese es el tema de esta mañana, de este sermón. El Señor está delante de ti. Porque Dios está delante de ti. Tú debes confiar en Él. Porque Dios está, hermano, delante de ti. Tú debes confiar en Él. Y el versículo número 1 al 7 del capítulo 17 lo vamos a leer y nos va a hablar de este primer punto del sermón. Cuando en tu vida haya prueba. Porque Dios está delante de ti, tú debes confiar en Él cuando en tu vida haya prueba. Porque sin duda, hermanos, en nuestra vida, en cada aspecto y circunstancia por la cual nosotros pasamos, no todo es algo que va marchando de una forma uniforme, homogénea. En nuestra vida las circunstancias de ella siempre cambian. Nunca estamos igual hoy como estuvimos ayer. No vamos a estar igual mañana a como estuvimos hoy. Las circunstancias de nuestra vida cambian, se modifican. Nuestra vida, el tiempo que pasa sobre ella y las cosas y los eventos que Dios propicia y Él pone en nuestra vida son circunstancias diferentes cada vez más. Entonces, porque Dios está delante de ti, porque Dios está delante de ti, tú debes confiar en su palabra cuando en tu vida haya prueba. Hay veces y hay momentos de bonanza, que no hay complicaciones, que no hay situaciones difíciles en cada una de las vidas de nosotros. Pero hay veces que viene una prueba. Y las pruebas, hermanos, son puestas por Dios. Las pruebas son situaciones, son circunstancias, son momentos, son eventos que Dios nos pone muy puntualmente para que nosotros podamos pasar por esos eventos y podamos terminar viéndole a Él en medio de esas situaciones complicadas. Pero lo que vamos a aprender hoy es que no siempre sucede así. Como las circunstancias de nuestra vida cambian y a veces vienen cosas malas a nuestra vida y a veces vienen cosas a las cuales no estábamos preparados, y entonces los recursos se agotan y las cosas que teníamos, como las cuales estábamos confiando, no sirven para nada. Entonces ahí es donde nosotros podemos aprender de dejar esas cosas y poder ver a aquel que está delante de nosotros, que es Dios. El pueblo de Israel, hermanos, va viajando desde una parte árida, camino a la tierra que Dios les ha prometido. Y el versículo número 1, capítulo 17, vamos a ir ahí para leer estos 7 versículos y ver que hay una prueba en la vida de este pueblo. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Luego dice: y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Esa palabra la que les mencionaba hace ratito. ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto
para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros? Noten que estamos, hermanos, en un momento donde hay prueba en el pueblo. Este pueblo que va viajando desde una parte árida camino a la tierra que Dios les ha prometido. No se alcanza a ver aún. Hay un gran desierto que no parece tener fin. Pero el Señor, en muchas ocasiones atrás, ya les había mostrado que iría con ellos y que no los dejaría en estos momentos de prueba, donde sería probada su lealtad, donde sería probada su obediencia, donde sería probada sus motivaciones, donde serían probados sus pensamientos y su corazón. La presencia de Dios aquí, hermanos, ilustrada en una vara, como que para que nosotros en esta mente que tenemos tan pequeña podamos entender un poquito, una parte mínima de lo que es la presencia de Dios. La presencia de Dios ilustrada en esta vara, una vara común que nosotros podemos ver que estaba ahí común, que lo traía Moisés en la mano. Pero, hermanos, esta presencia de Dios debería ser una gran motivación para el pueblo. Pero note usted que dije que esta vara que ilustraba la presencia de Dios era una vara común. Pero cuando el Señor la tocó, dejó de ser una vara común. Porque eso es lo que hace Dios, hermanos, dar ese toque especial. Y que esas cosas que son ordinarias, como una vara tirada en el piso, pueda ser transformada en una cosa extraordinaria. Y esa vara que simbolizaba esa presencia de Dios, no era para que la adoraran, sino que era para que supieran que esa vara podía ser y podía representar y tipificar la presencia de Dios. Porque el Señor, de lo ordinario, hace algo extraordinario. Ahora, este pueblo necesita ser probado. ¿Dónde está su lealtad? ¿Dónde está su corazón? ¿Cómo está su obediencia? Pero lejos de poder ser un pueblo que pudiera entender esta prueba de Dios y aprovechar estos tiempos para poder ver a ese Dios creador que no los iba a dejar, que se iba a manifestar como el Señor proveedor, como ese nombre de Dios con el cual Él se caracteriza, que vimos en el capítulo anterior, que vimos en el capítulo 15, cuando dice Jehová Rafa, ese Dios sanador, ese Dios sustentador. Lejos de ir a ese Dios y de poderle ver en esa situación complicada, en este desierto, en este panorama desolador, donde no hay agua, donde dicen ellos hay un calor asolador, un calor que pues, nos va a consumir, nos estamos deshidratando, ya no tenemos recursos, y en lugar de ir a ese Dios sanador, a ese Dios que es el Jehová Rafa, llegan ante la persona que Dios les había puesto, pero no llegan con las mejores intenciones, sino que llegan en esa duda primero, y luego llegan en esa incredulidad. Y eso que hay en el corazón les hace actuar de una forma externa, externando ese sentimiento de incredulidad a través de la murmuración, a través de la queja, a través de estar siempre tratando de hacer quedar mal a ese líder que el Señor les había puesto, llamado Moisés, junto con su hermano Aarón. Tanto al grado que dice Moisés aquí en este pasaje que ya se le hacía que lo mataban, que ya se le hacía que le aventaban piedras encima por como veía el pueblo tan alterado. Y como siempre, las personas de esta comunidad volteando hacia atrás. No veían el aquí y ahora, donde tenían a ese Dios, que la presencia de Dios estaba delante de ellos, como el Dios sanador, sustentador, sino que veían lo que estaba atrás, como que era gente que vivía del pasado, gente que quería volver al pasado, aunque en lo que tenían en el pasado era una peor situación en la cual estaban hoy por hoy. Y así a veces, hermanos, nuestros problemas, en nuestras luchas, en estas pruebas en las cuales estamos, a veces quizá quisiéramos estar como estábamos antes.
Pero eso no es posible porque las situaciones y circunstancias de nuestra vida cambian. Nunca van en un mismo tono, siempre tienen variaciones, siempre tienen variantes. Y aquí, cuando entramos en la prueba y cuando nos acercamos a la prueba, cuando el Señor nos tiene ahí, Él nos manifiesta esa oportunidad de poderle ver delante de nosotros. Pero a veces, en nuestra incredulidad, en esa queja que tenemos, pues no lo volteamos. Simplemente vemos los aspectos que están más a la mano, a través de los cuales nosotros nos estamos sintiendo mal. Y no queremos pasar por los métodos de Dios, ¿verdad? No queremos pasar por los caminos de Dios, no queremos pasar por esa obra de Dios que al final de cuentas podría ser una obra purificadora. Y va a ser una obra purificadora, pero sin embargo, para nosotros el momento no lo es así. El Señor primero, hermanos, viene con misericordia. Note usted cómo aquí en este pasaje, Él no viene con juicio. Él viene con misericordia, porque si viniera con juicio, de seguro que todos los que estaban quejándose vendrían ya muertos. Estarían ya muertos. Caerían muertos en la presencia misma de aquel Señor Creador Todopoderoso, pero que aún así alzan su voz contra Él. Ellos tienen sed, pero Él no los va a dejar morir, sino que Él los va a guiar a una roca donde Él se va a manifestar como el Dios proveedor, el Dios sustentador, aquel Señor que solamente tiene los recursos y que la solución sencilla, mas no simplista, una solución sencilla, mas no simplista, de poder tocar con esa vara que representaba su presencia, esa roca, y que para que esa roca pudiera brotar agua, para que ellos pudieran tomar esa agua. Nada más y nada menos que el creador del universo, hermanos, mostrando su gloria a cada momento, sacando agua de una roca en el desierto. Pero, hermanos, aquí hay prueba, la prueba del pueblo de Israel, esa prueba que ellos estaban enfrentando para poder reconocer y darle la gloria a ese Dios que los había sacado de la situación precaria que tenían de esclavitud en Egipto, y que ahora había hecho una promesa de sustentarles y de cuidarles en el camino a esa tierra que Él no les había prometido a ellos directamente, así, de una forma audible ahí, sino que se las había prometido desde sus antepasados. Desde hacía muchos siglos atrás, Dios había hecho esa promesa y no estaba tarde en cumplir. Mas sin embargo, estas personas, al estar en esta prueba, deseaban las cosas aquí y ahora. Ellos no querían batallar, ellos no querían pasar por los caminos de Dios, no querían pasar por los caminos de la prueba, por esas situaciones en las cuales el Señor nos pone para que saquen lo peor de nosotros, ¿sí? Para que saquen nuestro pecado, para que nosotros podamos decir: Señor, no puedo, soy un pecador, aquí estoy, pero Señor mío y Dios mío. Así como lo dijo Pedro cuando él estuvo expuesto a la santidad de Jesús, cuando Pedro estuvo expuesto a ver a esa persona de Jesús, cuando él dijo: aléjate de mí. No podía mantenerse en pie ante la presencia de un hombre tan santo. Y el Señor quiere que nosotros podamos ir a la presencia de Él en medio de esta prueba. Mas sin embargo, este lugar, hermanos, que hemos tratado, que hemos estado viendo, serían conocidas por la palabra de Mara o Masa también y Meriba, cuyos significados son prueba y vencido. Estas palabras me recordarían que no pasaron la prueba del Señor, quien demandaba que confiara en su palabra, en su provisión, en su cuidado, en su sanidad, en su guía, en su promesa. Él no falla. Esto tuvo serias consecuencias. Este fallo, hermano, no lo vemos aquí en este pasaje, pero hay un complemento, un pasaje que hace una conexión muy interesante en Números capítulo 20. Quiero invitarle a que podamos ir un poquito más adelante en nuestras Biblias y que este capítulo de Números capítulo 20 se relaciona con este de Éxodo capítulo 17 y que nos habla de las serias consecuencias que hubo porque el pueblo no pasó esta prueba. Porque Dios está delante de ti. Tú debes confiar en su palabra cuando haya en tu vida prueba. Pero ellos no la pasaron la prueba. Números capítulo 20 y vamos al versículo 10, hermanos. Es un pasaje, como le llaman, un pasaje paralelo. Un pasaje que complementa ciertas ideas y que nos habla acerca de las consecuencias que hubo en este pueblo después de haber pecado contra Dios, después de haber tentado a Dios. Y dice el versículo número 10 de Números capítulo 20:
Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron las hijas de Israel con Jehová, y él se santificó en él. Notamos aquí, hermanos, que estas fueron las consecuencias graves de esa agua, de esta golpear la roca, de esta duda, de esta incredulidad, de no pasar la prueba, de ver realmente dónde estaba su corazón, el corazón de este pueblo, sus pensamientos, su lealtad no estaba para con Dios. Y si regresa, hermano, ahí Éxodo capítulo número 17, en la parte en que dice el versículo número 7, la última parte, que dice: ¿está pues Jehová entre nosotros? Bueno, ¿qué les dice esa palabra? ¿Está pues Jehová entre nosotros? No les dice como que es prácticamente esto algo grosero. O sea, esto es una grosería. Esto es una blasfemia. Esto que estamos leyendo aquí, hermanos, quizá la producción lo suaviza un poquito, pero pues es lo que dice. Esto es una blasfemia. Está pues Jehová entre nosotros. O sea, que no es Dios. Yo creo que no. Porque nos está haciendo sufrir. No debe de pasar, no debemos de pasar por esa situación. Nosotros no merecemos eso. Si somos el pueblo de Dios, no lo merecemos. Nota el nivel de blasfemia en el cual están pensando ellos. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Él está para ayudarnos. Él está para satisfacer nuestras necesidades más básicas. Ni siquiera se lo puede hacer, darnos agua. Nota el nivel de blasfemia a la cual cae el pueblo. Donde ellos vienen a hacerse un Dios a la medida. Es lo que les decía ahorita en la introducción del pasaje. Tentar a Dios. Eso precisamente. Querer hacer un Dios a la medida, como si nosotros tuviéramos ese poder creador, como si nosotros tuviéramos ese poder de escoger cosas, las cosas santas, y no lo tenemos. Solamente el Señor tiene ese poder. Y si usted hoy por hoy tiene ese poder de escoger las cosas buenas y santas, es porque Dios ha hecho una obra en usted. Es porque Dios lo ha tocado. Es porque el Señor ha convertido su vida ordinaria a una vida extraordinaria. Porque es el toque de Dios el que hace eso. El toque de estar delante de Dios. El toque de la presencia de Dios en su vida. Cuando haya prueba, entonces, hermanos, nuestra responsabilidad es que podamos confiar en su palabra. No hacer ese tipo de preguntas blasfemas. ¿Está Dios entre nosotros o no? ¿Está presente aquí o no? Les acababa de mostrar su amor, su misericordia. No vino con juicio. Hubieran sido consumidos, hubieran caído en el desierto en este momento. Pero sí hubo una consecuencia por no haber pasado la prueba. Y la leímos en Números capítulo 20, versículo 1. Dice que Moisés se equivocó y él también pagó las consecuencias de no creer en esa promesa de Dios y en esa presencia de Dios al momento de golpear 2 veces la peña y al momento de desobedecer a Dios. Y dice que no santificaron a Dios. Y ahora dice el Señor: y Jehová dijo a Moisés: por cuanto no creísteis en mí, ese es el problema. Un corazón malo lleno de incredulidad. Y Hebreos dice que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como lo endurecieron ellos y cayeron muchos en el desierto en el día de la provocación. Este es el día de la provocación. Dice que bebió la congregación, no santificaron al Señor, no le agradecieron, no le dieron gloria por la maravilla y el milagro que había hecho, por haberlo sustentado. Por tanto, no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Entonces las aguas se llamaron las aguas de la rencilla, Masha y Meribah, las cuales, por medio de las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él no perdió delante de él. Dice la Escritura que los hombres contendieron contra Dios, pero al final de cuentas, amigos, Dios ganó. Al final de cuentas, Dios se santificó. Al final de cuentas, Dios se glorificó. Hagamos o no hagamos, el Señor va a ser glorificado. El Señor será santificado. El Señor será siempre santo, será siempre Dios. Hagamos o no hagamos nosotros lo que usted me diga, el Señor va a seguir
siendo santificado. Y Él seguirá siendo glorificado, seguirá siendo exaltado. Pero nosotros tenemos esa parte, que si estamos en una prueba, podemos también ser partícipes de esa bendición. Y no terminar así, como terminaron ellos, con esa condición, excluidos de la presencia de Dios, en esa tierra que el Señor les iba a dar para que pudieran ellos participar de esas bendiciones, en esa restauración que ellos iban a tener como nación, después de andar vagando por muchas naciones, de haber sido esclavos, de haber estado en el desierto. Bueno, iban a tener una identidad nacional, iban a tener un Dios que iba a ser su rey. Ya lo desecharon. Moisés fue desechado. En ese momento no pudo ver la tierra prometida. Aarón también murió y no pudo ver la tierra. La hermana de ellos también. Y toda esta generación que cayó en el desierto tampoco pudo ver cumplida esa promesa. Que Dios sí la cumplió, pero ellos no pudieron ver cumplida esa promesa. Porque cuando hubo prueba en su vida, ellos no confiaron en su palabra. Hermanos, que nosotros podamos tener esa intención diaria, que podamos confiar en lo que Dios nos habla, en lo que Dios nos dice. Es algo complicado en situaciones adversas. Cuando estamos en la prueba, por lo general volteamos a los medios que tenemos aquí, a la mano. Pero el Señor quiere que nosotros lo veamos a Él, está delante de nosotros. Él no está lejos, Él está cerca de nosotros, pero necesitamos voltearlo. Hermano, que podamos cambiar esa mentalidad, que podamos pensar que cuando estemos en una prueba, podamos recurrir primero a Dios, podamos recurrir primero a Él, que es difícil, lo sé, porque estamos tan acostumbrados a correr a brazos de seres humanos como nosotros, pero el Señor tiene el control aún de esas situaciones y de esas circunstancias. El Señor está delante de ti. Cuando haya en tu vida batalla, debes confiar. Y número 2, si vamos a leer versículos del 8 al 16, porque Dios está delante de ti, tú debes confiar en su palabra cuando en tu vida haya prueba, número 1, pero también cuando en tu vida haya batallas encarnizadas, cuando en tu vida haya batallas complicadas, que las va a haber, hermanos. Y creo que aquí, entre ustedes, hay prueba, hay batallas, hay luchas complicadas, como cristianos y como seres humanos llevamos a cabo todos los días. Entonces, hermanos, versículos del 8 al número 16, dice así el texto. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escogen los varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó allí un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Porque Dios está delante de ti. Tú debes confiar en su palabra cuando en tu vida haya batalla. Inmediatamente, hermanos, después de haber fallado esa prueba que el Señor les tenía, viene una batalla. Sí, estaban en esta prueba, en una situación en la cual les había metido el Señor para que pudieran verle a Él. La habían reprobado. Había habido serias consecuencias. Pero la vida sigue cambiando. Las circunstancias de nuestra vida se siguen moviendo. La situación del pueblo se sigue complicando. Salen de una, pero entran a otra. ¿Y a poco así no es la vida de nosotros también? En este mundo difícil, caído, complicado, pues estamos en una y va saliendo de una.
quizá de una prueba que el Señor te ha puesto, quizá con victoria, quizá con derrota, pero el Señor te ha enseñado algo. Bueno, luego viene, no pasa mucho tiempo después, y ahora viene una batalla más. Ahora una batalla en contra de los aspectos externos. Yo creo que la diferencia entre el primer punto que vimos y este que vamos a ver, hermanos, es la naturaleza de dónde viene. La prueba es algo interno, que se vale de medios externos, quizá también para probarnos, para ver dónde está nuestra lealtad, nuestro corazón, nuestras motivaciones, para evaluar nuestra obediencia. Es un medio interno. Pero las batallas ahora, hermanos, se libran también en medios externos, en cosas que vienen de afuera hacia adentro y que nos afectan, pero que también vienen de adentro hacia afuera, como lo vamos a ver. Inmediatamente después de haber fallado la prueba, el Señor les tenía una batalla. Un enemigo jurado que se llamaba Amalek. Un pueblo que era un pueblo que le gustaba la batalla. Un pueblo que estaba comprometido con las conquistas. Un pueblo que no tenía piedad contra sus adversarios. Un pueblo que se pasaba toda su vida creando estrategias de guerra para poder conquistar otros pueblos. Si nosotros pudiéramos hacer una traducción al hoy, sería un pueblo como un pueblo bárbaro. Esos pueblos contra los que lucharon los romanos, que eran gente que hasta tenían los dientes afilados, gente con un semblante que daba terror, gente fuerte, gente que era salvaje, gente que no tenía piedad. Así era Amalek. Un enemigo jurado del pueblo de Israel que le sale al encuentro y hace estragos en el pueblo de Dios. No tiene temor de Dios, mucho menos del pueblo que le sirve. Ellos no conocen a ese Dios, a ese gran Dios que acaba de salir, de sacar al pueblo de Egipto, a este pueblo. No tienen temor de ese Dios, pero tampoco tienen temor menos de este pueblo que le sirve. Viene esta batalla, que es una batalla complicada. Pero fíjate, hermano, que a pesar de que el pueblo falló en la prueba que les había puesto en Mara, en Masha, en Mara, en Masha y en Meribá, el Señor no los deja ni los abandona. Pudieran haber sido derrotados completamente. De acuerdo al juicio de Dios, bien, pudieran haber sido derrotados y deshechos completamente. Mas sin embargo, la presencia de Dios nuevamente representada en esa bendita vara los acompañaba. Una vara común que por el toque de Dios fue transformado en algo extraordinario. Ahora le dice Moisés a Josué: escógete varones, estos que tú los veas más propicios para la batalla, que vayan y peleen contra este pueblo bárbaro, contra este pueblo salvaje que quiere matarnos, que quiere llevarse el botín, que no quiere dejar nada vivo de nuestra gente, de nuestra familia. Y dice que Josué hizo como le dijo Moisés. Mientras tanto, Moisés subía a una colina mediana que estaba por ahí y podía ver desde ese lugar todo el valle. Y podía ver esa batalla encarnizada que tenía el pueblo de Israel contra Amalek. Él podía ver desde esa perspectiva a Josué y a sus soldados batallar contra el pueblo de Amalek. Pero hermanos, sucede algo muy curioso. Sucede que Moisés estaba con la vara levantada, con esa vara que representaba la presencia de Dios, diciéndole al pueblo: el Señor está delante de ti, ánimo en la batalla, estad firmes y constantes, estad firmes, no caigan, no desmayen. Ustedes con la presencia de Dios pueden sortear estas dificultades, esta batalla salvaje e encarnizada. Pero sucedió algo curioso, que él se cansaba, pues, lógicamente con las manos levantadas y con esta vara, pues llega un momento en que el cuerpo se cansa. Dice que le pusieron una piedra abajo de él para que se sentara. Y si usted ha visto alguna ilustración, yo cuando estaba estudiando el pasaje vi ilustraciones y algunas fotografías, algunos dibujos que pintaron de que estaba sentado Moisés con la vara levantada y Aarón y Hur a los lados ayudándole a levantar sus brazos. Y dice que cuando él levantaba sus brazos, Josué, ¿qué pasaba con Josué? Él seguía siendo vencedor, él podía ser vencedor. Pero cuando bajaban las manos, porque se cansaban todos, el pueblo de Amalek prevalecía y podía ser, y llegaron a ser derrotados. Pero hermanos, dependían que los brazos de Moisés no se cansaran. Eso era algo que vemos ahí a simple vista, que dependían de que esos brazos no se cansaran. Había alguien que estaba intercediendo por ellos, Moisés, ¿verdad?
Aquí vemos, hermanos, por así decirlo, yo estaba pensando en esta parte, y yo veo, por así decirlo, la vida en comunidad cristiana. Aunque aquí no se les llamaba cristianos, porque todavía no había sido revelado Cristo, pero yo veo aquí la vida en comunidad cristiana. Personas que están preocupadas unas por otras cuando estas personas están pasando por batallas o esas situaciones difíciles o complicadas en la vida, a la cual el panorama no luce nada bien. Y hay hermanos, hay personas que te ayudan. Y por lo general, por regla general más bien, sería la palabra, por regla general, hermanos, aquellas personas que te deben de ayudar a orar, que te deben de ayudar materialmente, que te deben de ayudar visitándote, animándote, exhortándote, por regla general debe ser la gente de nuestra iglesia, la gente de nuestra congregación. Mas sin embargo, puede ser que Dios use personas de otras congregaciones, otros buenos hermanos, que el Señor les ha dado sabiduría para que vengan y te ayuden en la batalla por la cual estás pasando. Mas sin embargo, hermanos, yo les animo a que podamos ser de nuestra misma iglesia, aquellos que podamos animarnos, que podamos exhortarnos, que podamos visitarnos, que podamos conocer el panorama de cada uno de nosotros. Así como Moisés se subió a ese collado para poder ver mejor la batalla. En nuestras iglesias, hermanos, hay hermanos que tienen, gracias a Dios, ese don de percibir la vida de los demás. Cuando alguien está pasando por una situación complicada, ese hermano tiene ese don de Dios para detectar que ese hermano está pasando por ahí. Y que quizá el hermano no ha querido todavía externar esa batalla por la cual él está pasando. O sea, una batalla contra el pecado, contra cualquier situación complicada, pero hay hermanos así en la iglesia. Y gracias a Dios por ellos, por hermanos que pueden ver el panorama de tu vida. Y no te sientas invadido en tu vida cuando un hermano te pregunta, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando contigo, hermano? ¿Por qué no viniste? Ya van 2 domingos que no vienes. De hecho, hoy te iba a ir a visitar, si no venías. Ha habido hermanos que yo he escuchado que dicen eso. O sea, ya te iba a ir a visitar. O lo visitan durante la semana a la primera vez que falta. O le llaman por teléfono el por qué no vino. Por eso estuvimos viendo nosotros esas clases de la membresía, donde se nos hablaba de que el Señor tiene el imperio y que el Señor es quien reina y que el Señor está por encima de todo y que incluso por encima del Estado y que la iglesia prevalecerá y que la iglesia tiene una identidad y que cuando nosotros firmamos una membresía estamos dándole permiso a los hermanos para que se metan en nuestra vida. Entonces, gracias a Dios por esos hermanos que ven el panorama en tu vida, que ven que algo está pasando, que ven que algo está sucediendo. Y esos hermanos, el Señor les ha puesto en su corazón el intervenir en tu vida a favor tuyo, hermano. No para señalarte, no para condenarte, no para hacerte decaer, sino para exhortarte en todo. Hay hermanos como esos que estoy describiendo en tu congregación, hermano. Creo que sí, el Señor tiene por lo menos uno en cada congregación. Yo creo que hay por lo menos uno, hermano, pero sí hay hermanos que pueden percibir, hermanos maduros en la fe, que pueden percibir ese panorama en tu vida que quizás ha sombrío y que ellos quieren acercarse a ti para que puedan, aunque vengan de afuera, ver tu necesidad, apoyarte, orar por ti, darte consejo, darte apoyo material. No se alejan. Quizá uno en esa situación, en la prueba y en la batalla, más bien en este punto de la batalla, a veces hasta contestamos mal cuando algún hermano se acerca, ¿verdad? Porque andamos batallando y a veces no queremos saber nada de nadie, pero el Señor en su misericordia nos trajo y el Señor en su misericordia nos puso a ese hermano o a esa hermana o a ese joven que nos exhorta y quizás hasta le contestamos mal, pero ese hermano, ¿no?, que ve el panorama en tu vida complicado, Él no se va a desanimar, Él te va a seguir, Él te va a dar el consejo que vino a darte. Eso es lo que quiero decir. El Señor te ayuda con esos hermanos. Él te provee de esa gente en tu iglesia para que pueda Él trabajar a través de ellos para apoyarte, para animarte, para sobrellevarte, para exhortarte, para que puedas tener la victoria. Pero al final, la decisión es tuya. Al final la decisión es tuya. El hermano viene a apoyarte, el hermano viene a animarte. Al final,
La decisión es tuya si aceptas o no el consejo, si crees o no la palabra de Dios y si crees o no la promesa de Dios. Dios te provee de estos hermanos que te apoyarán. Quizás estás abriendo tu vida al pecado, a los placeres de la carne. Quizás ya no estás leyendo tu Biblia como antes, quizás ya no estás orando. Quizás, como en el caso de nosotros, como familia, no estamos teniendo nuestro devocional. Ayer lo estábamos viendo en la reunión que teníamos con los demás pastores. Quizás no estamos teniendo nuestro devocional, quizás no estamos buscando a Dios como debiéramos, quizás no estamos viviendo a la iglesia con la regularidad que debiéramos, asistiendo a todas las actividades de nuestra iglesia, a los cultos. Y si vienes te vas rápido, porque sientes que no tienes nada en común con los hermanos, como si no pertenecieras aquí. Pero esas, hermanos, son batallas. Son batallas que debemos enfrentar, porque hay alguien que está delante de ti, y ese alguien es el Señor. Y Él te va a poner gente que te va a ayudar en esa batalla. Con la ayuda de aquellos hombres y mujeres que Él ha provisto, que te ayudan y que te conocen mejor que nadie, que son los hermanos de Cristo. Ellos, hermanos, son los que te conocen mejor que nadie. Hermanos, que Dios nos ayude a verle a Él, número uno, en las pruebas que vengan en nuestra vida, a aceptar con contentamiento. Es difícil, pero sí, necesitamos hacerlo, practicarlo, el contentamiento, esas circunstancias difíciles, y depositar nuestra confianza en Él y su palabra, sabiendo que todas las cosas que el Señor ordena en tu vida, hermano, tienen un bien mayor, que quizá por el momento no lo vemos, y que en el momento no lo entendemos, y que parece algo aterrador, pero dice la Escritura que mayor que nuestro corazón es ¿quién? Es Dios, y Él sabe todas las cosas. Él te ayudará, te fortalecerá en la prueba, en la lucha. Dios es, dice el salmista en el Salmo 46, nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero pronto, hermano, no es cuando nosotros queremos. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones no es cuando yo diga, cuando yo ore y se va a desaparecer todo lo que está pasando en mi vida de situaciones complicadas. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es. Él sabrá cuándo te va a sacar de ahí. Él sabrá cuándo te va a mostrar el camino por donde vas a salir, pero el Señor tiene el momento, el tiempo. Él es mayor que nosotros. Las pruebas vendrán, las tribulaciones también, pero ¿en quién estás confiando? ¿En el que está delante de ti? ¿O en aquellos que están alrededor tuyo? ¿En quién estás confiando? ¿En quién estoy confiando? Por otro lado, durante la batalla que acecha a nuestros enemigos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, solamente. No solamente la lucha es interna, es externa. Vienen batallas de afuera, cosas que vienen a nosotros y que son provocadas, dice la Escritura ahí en Efesios, por huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Debemos de estar preparados. Exigirá que peleemos, que luchemos con confianza en el Señor, porque demandará de nosotros firmeza. Y es que en la prueba, hermano, tú te sientas y observas. En la prueba tú te sientas y observas. Te sientas y confías. Eres un espectador de lo que Dios está haciendo. Y en la tribulación o en la batalla, tú no te puedes sentar. Entonces ahí tienes que actuar. Ahí tienes que tomar esa armadura. Ahí tienes que orar más. Ahí tienes que leer más. Ahí tienes que congregarte más. Ahí tienes que buscar más a los hermanos de la iglesia que te pueden ayudar en esas situaciones complicadas. Solo en el Señor puedes alcanzar la victoria. Hermanos míos, están firmes y constantes. Dice, ¿se acuerdan de ese versículo? Creciendo en la obra del Señor siempre. Sí, vamos a batallar contra la carne corrupta, que no tiene temor de Dios, y huye de los deseos de Dios, de lo que a Dios le agrada. Hermanos, pero transita el camino recto del Señor. Apóyate en Él, en su iglesia. Porque dice Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Porque es el mismo Señor quien intercede por ti y por mí. ¿Cómo no servir? ¿Cómo no entregarnos a ese Dios? ¿Cómo no perseverar en sus caminos? Cuando estés en la batalla, cuando estés en la prueba, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si el Señor mismo, con gran poder, intercede por ti.
Nadie te va a acusar. El acusador que se presenta delante de Dios continuamente. No, mira este Carlos. Otra vez batalló con lo mismo y otra vez perdió la batalla. No sirve para la obra que tú lo has puesto, le dice el acusador al Señor. No sirve ese Carlos Flores. No sirve cualquier hermano de esta congregación. Porque cayó en el pecado. Porque sí, se está levantando, pero mira qué lento es. No lucha como debería de luchar. No toma en serio tu palabra. Y aún así lo amas. Y aún así le das de tus recursos. Esas son las acusaciones que pueden venir por esa acusación. Pero hay alguien que intercede. Amén. Que es el Señor Jesucristo, que está en la presencia de su Padre. Que Él nos cubre con su justicia. Amén. Y ahora, a pesar de que nosotros podemos caer y podemos cometer errores, el Señor se encarga de restaurarnos. Esa es la vida del cristiano, ¿no? Si caes, Dios te restaura. Él te va a acusar, el malo, el maligno, pero el Señor te restaura. Y el Señor intercede por ti. Y el Señor te dice, hijo mío, adelante, en la batalla, en la prueba. Sí, vas a padecer. No te asombres. Dice la palabra del Señor como si algo ajeno a tu naturaleza como cristiano pase. Como cristiano vendrán pruebas, dice el apóstol Pedro. No debemos de nosotros sorprendernos de las pruebas, de las batallas. Pero tenemos a alguien que intercede por nosotros, que es el Señor Jesús. Él que intercede por ti, por mí, para poder tener victoria en la batalla, tomando las armas de Dios. Aunque caigamos, nos levantamos por obra y gracia del Señor. Y también para salir purificados de las pruebas que el Señor mande a nosotros. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Que podamos nosotros hacer caso a esta palabra del Señor. Que Él nos enseña en Éxodo capítulo 16. Que nos ayuda para que podamos nosotros transitar en este mundo a través de las pruebas y a través de la batalla que vendrá durante todos los años que el Señor le permita transitar y caminar en vida durante esta tierra, durante este tiempo. Hasta el final, hermanos míos, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Siempre. Vamos a hacer. Señor, te damos muchas gracias porque nos has dado tu palabra que es viva y eficaz. Te agradecemos, Señor, por tu palabra que nos sana, que nos enseña, que es nuestro estandarte. Que esta palabra, Señor, nos guíe y nos dirija. Señor, que a través de las pruebas que vengan a nuestra vida, en las cuales tú nos vayas a poner, podamos confiar en Jesucristo, nuestro Señor. Que podamos asirnos de su palabra y ser obedientes a Él. Y que podamos ser también conquistadores de la carne. Y que podamos exaltar al Espíritu. Que podamos dejar de lado las cosas carnales y podamos buscar las espirituales, Señor. Que bendigas a cada hermano en su contexto, familiar, personal, como iglesia. Cada hermano que esté aquí, de la iglesia Solo Gracia. Que tu gracia sea con ellos, Señor. Que puedan ellos seguir firmes y constantes creciendo en tu obra, Señor. Pero que tú les ayudes, que a través de las pruebas y de las batallas, tú les des de tu gracia para que puedan salir, Señor, adelante, que puedan salir avante, que puedan saber que tienen un Dios poderoso, un Dios que nos puede ayudar y que hay otros hermanos también en nuestra congregación que tú has puesto para que también puedan, Señor, interceder, puedan también ayudarnos. Señor, que tú bendigas esta congregación, bendigas cada hermano, bendigas a su pastor, a su hermano Alejandro, que le sigas dando de tu gracia, sabiduría, fortaleza espiritual, física, en las batallas, en las luchas que él también enfrenta. Y también, Señor, rogamos para que tú le sigas animando y sigas trayendo hermanos a esta iglesia, hermanos buenos, hermanos que puedan trabajar para ti, que se gocen en tu palabra, que obedezcan tus mandatos y que sigan, Señor, a estos hermanos creciendo juntos. Señor, intercede por nosotros, que nuestros pecados sean perdonados
que nuestras dudas sean quitadas, que nuestra incredulidad, Señor, sea quitada también y sea conquistada por el poder de tu palabra. Te lo rogamos, Señor, y te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.